comencé a como considerar quizás este es como un sign, como una señal de que tengo que cambiar la perspectiva completamente del plan. Porque él y yo, aunque teníamos ya un plan original, teníamos todo para hacer ese cambio. O sea, la parte creativa, los conocimientos, teníamos absolutamente todo para disponer a hacernos ese cambio. Y efectivamente me paré a las 3 de la mañana, eso sí es real. Eso me gusta. Eso sí pasó. Prepárate para aprender, reír y echar una que otra lagrimita. Esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast. Hello, esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan, tu podcast favorito, y yo soy Camila Leper, y esta semana me acompaña Lu Núñez con una historia muy inspiradora y que nos muestra que ni muy muy ni tan tan. La verdad. Lu, bienvenida, gracias por aceptar la invitación al podcast, me encanta tenerte y me encanta que puedas compartir tu historia con toda la audiencia. No, a ti también, muchísimas gracias por la invitación. Estaba hace un momento allá, pero bueno, ahora estoy de este lado de la cámara. ¿Qué se siente? Mira, es raro, la verdad. O sea, sí me gusta muchas veces compartir la historia porque sé que la gente aprende y como que comienza a ver las cosas desde otra óptica. Pero claro, mayormente del día estoy de aquel lado, escuchando, aprendiendo, nutriéndome de las historias. Entonces es como que un switch bastante extraño, pero es importante que se disfrute. Contame, ¿cuántos años tenés en los Estados Unidos? Tengo 5 años, llegué en diciembre del 2017 y desde ese entonces como que el objetivo ha sido el mismo. El mismo. Porque la historia lo amerita, quiero que nos contés un poquito de lo que hacías antes de tu proyecto de éxito que es el estudio. Súper, mira, yo en Venezuela siempre desde que me gradué, yo soy graduada de Publicidad y Relaciones Públicas con especialidad en Marketing y siempre tuve como objetivo el crear una agencia digital. Esto realmente como que de grande, de adulta, fue que entendí de dónde venía, porque usualmente siempre, mi mamá lo cuenta, que desde pequeña siempre dije que quería algo propio, ¿no? Entonces, el espíritu emprendedor. Sí, como que siempre estuvo ahí presente y cuando comencé como que en la etapa que te gradúas de high school o bachillerato, como lo decimos en Venezuela, llega ese momento de incertidumbre donde qué vas a estudiar, que mucha gente toma como demasiado tiempo pensando qué estudiar y siempre fue como mi goal de entender como, bueno, cuál es la posición más alta y quiero aprender, o sea, quiero comenzar a estudiar desde la más baja para poder como entender todos los procesos y departamentos, sobre todo de una agencia de publicidad y de marketing. Entonces empecé por publicidad y relaciones públicas, luego al terminar mis estudios en la universidad estudió marketing en negocios y comencé a trabajar junto a mi esposo, que en ese momento era mi novio, que también fue como que un clic bastante mágico porque él estudió diseño gráfico. Entonces como que una cosa complementaba a la otra y el trabajar juntos también fue algo que se dio muy orgánico porque realmente yo me gradué en el 2014, él en el 2017, pero en el 2014 yo estaba como espíritu emprendedor, como dices tú. Tenía muchos clientes que necesitaban como la creación del branding, entonces yo le enviaba como los clientes a él y una vez él tenía los clientes, la gente quería la estrategia de marketing y él me enviaba los clientes a mí. Entonces, era como ida y venida. Era algo indirecto, realmente sucedió de manera indirecta y orgánica y comenzamos a trabajar juntos desde 2015, si no me equivoco. ¿En Venezuela? En Venezuela. Creamos una agencia de marketing digital, de verdad nos estaba yendo súper bien, como que todavía en ese momento las redes estaban como en esta vibra de que la gente sabe que viene, pero no quiere hacer como completamente la transición porque seguían creyendo en la publicidad tradicional de revistas, televisión. Entonces como que éramos no pioneros, pero sí parte de ese grupo que entendía lo que acierta lo que era lo digital. Y una vez migramos a Estados Unidos, ya teníamos muchísimos conocidos acá en Estados Unidos y siempre como que el primer consejo era no hagan todos de una vez, ¿sabes? Que mucha gente como que hace los movimientos desde esa emoción de que están en un nuevo país de oportunidades y luego es que se dan cuenta de que tuve que haber estudiado antes esa decisión. Y ya cuando están con las deudas y con todo audados. Total, bien sea casa, carro, emprendimiento, como que eso sí nosotros lo escuchamos y es algo que tenemos como una característica muy nuestra ambos que nos gusta escuchar. Y creo que también eso va mucho de la mano de escuchar todos los podcasts que grabamos aquí en el estudio. Sí escuchamos eso y como que nos tomamos un año para aprender el idioma, conocer Miami, porque muchas veces la gente tiende a pensar que porque hay mucha comunidad latina, el comportamiento acá de la industria, del mercado, es igual a donde tú vienes, de tu país. Y no es así. Y no es así.
Entonces nos tomamos como que completamente ese año para poder estudiar el mercado, entender la comunidad. Fue donde descubrimos que existía una comunidad Latinx y cuál era como la cultura puntual de la cultura Latinx, y comenzamos a trabajar pues en una agencia realmente de producción que se llamaba Wow Agency en ese tiempo. Entonces nos dedicamos más que todo a crear contenidos audiovisuales, bien sea comerciales, contenido para YouTube. Y de ahí también teníamos, como Douglas tenía el departamento de diseño gráfico, el servicio de lo que era diseños y crear material para, o sea, más que todo printing, el área del printing, material POP, merch, temas de todo lo que es como que lo que conlleva el branding de una empresa. Y fue cuando dijimos, uy, ¿qué tal si como que integramos todos estos servicios en una misma compañía? Pero claro, vamos a necesitar un espacio físico, ya no seríamos como una compañía digital. Ya necesitaban un warehouse. Exacto, y decidimos cómo vamos a averiguar todo lo que es la parte de printing, las maquinarias, el tema de financiar las maquinarias, que es todo también como... un proceso. Sí, y ser adulto rápido, porque ahí es cuando te das cuenta como que a tus 24, 25 años como que son todos estos números y estos procesos. Agarrando un crédito en este país que es tan importante, tu historia crediticia. Totalmente, y que no es algo común en Latinoamérica, países o sea, ya. como que aquí el sistema es crediticio y en Venezuela o bueno, en Latinoamérica no, entonces como que también entender esas cosas. Entonces imagínate todo esto, hasta donde voy de la historia, con unas personas que estaban recién casadas, porque nos casamos también en el 2017, nos mudamos de país y estábamos emprendiendo, entonces era como que todos los procesos de adultez demasiado rápido y en los mismos tiempos. Y bueno, en verdad sí como que a pesar de que estábamos súper joven, como no quisimos ir muy rápido, sino como escuchar. O sea, yo de verdad apreciaba el consejo de cualquier persona que llegaba a nuestra vida y como que me quedaba con su historia personal, porque claro, ya después que uno se equivoca, el comportamiento normal es yo decirles mis errores a los que van llegando como para evitar que les suceda lo mismo, y yo de verdad valoré muchísimo como que cada comentario de cada persona. Y en ese momento, como te comentaba, estábamos con Wow Agency, quisimos ya llevarla a un servicio integrado en un espacio físico, estábamos con el tema de las maquinarias, y te estoy hablando de finales del 2019. Comenzamos a ver en enero y febrero del 2020 los espacios como tal, los warehouse, las dimensiones, las divisiones. Firmamos en en el que estamos ahorita grabando. Nos pareció maravilloso para lo que en ese momento el plan original del emprendimiento era, y llega marzo 2020. La pandemia. Que ya todo el mundo conoce la historia. Entonces, claro, fue como que un shock, porque creo que todos a nivel mundial como que estábamos conscientes de la noticia, más no de la magnitud en lo que se iba a convertir como que esta etapa mundial, lo que fue la pandemia. Como nadie se lo imaginaba. Nadie. Todo no estaba en el libro, como decir, o sea, escuchar a alguien decir que lo sabía era como, no creo que lo hayas dimensionado realmente como sucedió. Y a nivel de negocios, claro, fue un cambio muy, muy rápido. Y hoy en día lo analizo y digo, la pandemia como que ya el mundo a lo que es digital ya venía cambiando, pero la pandemia como que terminó de dar el último, como el último paso, el que nos obligó a todos a hacer esa transición digital. Entonces, en ese tiempo que nosotros como que estábamos en la incertidumbre y en los miedos nos metimos en este nivel de compromiso financiero, corporativo, en todos los sentidos. Ahora, ¿qué hacemos? Porque para los que no saben, cuando tú entras en un contrato de un espacio por alquiler, quizás la penalidad de salirte antes de tiempo es muy alta. Entonces, como que no era un plan que estaba sobre la mesa para nosotros. No era una opción. No había que resolver. Había que ver qué hacer. En ese momento que se puso de moda la palabra reinventarse, la agarraron. Sí. Fue ese momento. Literalmente sí. ¿Cómo fue reinventarse? Bueno, para Douglas fue que yo me levanté a las 3 de la mañana con una idea y cambié completamente el plan. Para mí fue que como que en el tiempo de pasar mucho tiempo en casa y tiempo libre, me dio la oportunidad como de estudiar el mercado, ¿no? A dónde estaba mutando el comportamiento del consumidor, que creo que esta palabra es muy importante cuando la gente me dice, ¿qué crees tú que hay que prestar atención para sacar un negocio? El comportamiento del consumidor para mí es como lo más importante, analizar y estudiarlo. Y comencé a notar, y todos ustedes recordarán, todos a las 6 de la tarde estábamos todos conectados en un en vivo en Instagram o escuchando un podcast en YouTube. Y como que ese boost, como dices tú, o ese movimiento que llegó muy rápido en ese periodo de tiempo,
me hizo darme cuenta, lo que te estaba comentando, que la gente ya entendió por obligación que tenían que digitalizar sus servicios. Gente que se dedicaba a ser profesores universitarios dictando los cursos a través de Zoom, personas que tenían algún tipo de servicio físico comenzaron a educar gente con esto. O sea, me refiero a gente que maquillaba, ahora daba cursos de maquillaje para gente que no necesariamente estaba en el mismo lugar, sino que a lo mejor te veían de otro país. Y así como con un sinfín de áreas y de profesionalidades, comencé a como considerar quizás este es como un sign, como una señal de que tengo que cambiar la perspectiva completamente del plan. Porque él y yo, aunque teníamos ya un plan original, teníamos todo para hacer ese cambio. O sea, la parte creativa, los conocimientos, teníamos absolutamente todo para disponer a hacernos ese cambio. Y efectivamente me paré a las 3 de la mañana, eso sí es real. Eso me gusta. Eso sí pasó. Y ¿sabes qué? Estaba pensando que, así como mencionabas, que siempre escuchaban los consejos que tenían las otras personas cuando emigraron, quizás esa perspectiva tan abierta a recibir fue lo que te hizo notar más fácil la oportunidad, porque aprovechaste la oportunidad y no todo el mundo lo hizo. O sea, vos estabas abierta a ver, a recibir información, a cambiar el negocio, y pues te diste cuenta rápido porque estabas así como abierta a recibir eso. Y hoy en día lo pienso, ya tenemos 3 años con el estudio Gravity, y hoy en día lo pienso como que si me hubiese resistido a ese cambio, yo no sé si estuviésemos contando esta historia y estuviésemos en este lugar, porque la verdad es que es lo mismo, ¿no? O sea, hoy en día el porcentaje y como que la cantidad de demanda a nivel de printing bajó, o sea, se mantiene mucho para grandes corporativas y por eso todos seguimos recibiendo en el buzón ciertas publicidades, pero si comenzamos a prestar atención siempre son las mismas corporativas, pero quizás los startups, los pequeños, que eran nuestro target, no tanto, porque comenzaron a darle más fuerza al tema de las ads, al tema de las campañas digitales, al trabajar con influencers, creadores de contenido, y como que esta parte de publicidad tradicional cesó. Entonces, claro, sí como que a veces me pongo a pensar que hubiese pasado si nos hubiésemos resistido a ese cambio, y para mí el panorama es como que totalmente otro, y no sé si existiese incluso la posibilidad de seguir trabajando en esta área que es la parte creativa. Entonces, continuando como que con el story time de lo que fue Gravity, sí me levanté a las 3 de la mañana con mucho miedo, porque creo que de adultos es que entendemos como el poder de nuestra intuición, ¿no? Pero en ese momento estás como que entre dos voces, como que estás siendo rebelde o realmente estás confiando en tu instinto, en lo que sabes. Y sí, me paré a las 3 de la mañana como necesitaba de una u otra forma drenar, como que esa idea que se me había ocurrido. Sí, me imagino que era una situación bastante estresante y que era así como que una urgencia darle la vuelta a la situación. Claro, porque cada día que pasaba era un día menos. Seguían pagando renta. Claro, exacto. Entonces era como, sé que tengo 2 años para pensar qué hacer, pero igual cada día cuenta. Cada día es un gasto porque había personal aquí trabajando con el tema de la reconstrucción o como la remodelación del espacio. Entonces era como, claro, si están remodelando quizás y esta idea es viable, estamos remodelando mal. Entonces como que todos esos detalles lo tenía como que súper presente. Se lo comenté a Douglas, mi esposo, como que se me ocurre hacer esto. Y también soy súper agradecida de que él confía demasiado en estos actos que son repentinos, que me llegan con las ideas. Son impulsivos porque pudiese decir como, mira, no voy a dormir, esto no es viable. Pero él sí como que confiaba mucho en mi instinto de analizar las cosas. Y creo que esto también se debe que cuando la gente nos pregunta el tema de trabajar en parejas, como que cómo les va con esa área, nosotros crecimos como de personas individuales, pero a la vez crecimos trabajando juntos. Entonces tenemos un nivel de entendimiento muy, muy alto. O sea, muchas veces no hacen falta ni las palabras. O sea, es como que nos vemos y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer ante esa situación. Y qué importante lo que mencionás, porque sí, nos desarrollamos como personas individuales, pero también nos desarrollamos como pareja. Y creo que eso hace la diferencia al 100%. 100%. Sí, y en pandemia a mucha gente le pasó que como que la situación los llevó a como familia a trabajar juntos y no le funcionó a todo el mundo. Yo creo que gran parte del éxito de nosotros trabajando también como pareja en el negocio se debe a que no tuvimos mayor experiencia como haciéndolo de otra forma. Entonces como que entendemos únicamente esto.
quizás para gente que tuvo 20 años trabajando para otra oficina, de la noche a la mañana comenzar a trabajar con su pareja, que ya también tenía otro tiempo trabajando en otra corporativa, como que esas estructuras chocan, como que no coinciden. En el caso de nosotros era la misma estructura y también trabajamos en la misma área, ¿no? O sea, imagínate quizás un banquero trabajando con una chef. No hay Tienen un lenguaje completamente diferente. Él trabajaba en la parte creativa de diseño gráfico, director creativo, y yo en la parte de estrategia y venta. Entonces, como que, aunque son áreas diferentes, porque para el que trabaja acá, y Caro lo sabe, o sea, estamos en lo mismo, pero hablamos diferente, sí hay un nivel de entendimiento como, entiendo y respeto tu área. Creo que también eso también es hiper importante, como que estamos juntos, pero respetamos bastante los roles de cada quien. Y nos ayuda como a entendernos ante tomar la decisión que haya que tomar como esa a las 3 de la mañana. Entonces, él sí lo aceptó, como que mira, vamos a probar, ya de igual estamos acá montados, ya el compromiso lo tomamos, ya es simplemente probar y totalmente, o sea, había un business plan para este negocio inicial, ya el espacio estaba como seleccionado por ese propósito y como que cambiarlo completamente. Al inicio era como lo intentamos, pero dentro de nosotros y cada uno con sus miedos individuales. Y la verdad que sé que la pandemia fue un tiempo difícil para todo el mundo y incluso para mí también fue difícil en otros aspectos, pero a su vez sí estoy agradecida que fue como el motor de sí o sí, no tienes tiempo para el miedo. O sea, es como que hay que actuar. Hay que actuar. O sea, fue un momento que creo que a mucha gente común fue: tienes que actuar porque no hay muchas opciones. O sea, en cambio, en la vida real, sin pandemia, y cotidianamente como que postergamos decisiones, como, bueno, mañana lo evalúo. En la pandemia era como, es ahora. Es ahora o nunca. ¿Sentís que, bueno, yo considero que Gravity ha crecido bastante? Sí. Como te dije ayer, todos los podcasts que yo consumo son producidos o, bueno, grabados aquí en el estudio. Y yo creo que están manejando un buen nivel de éxito. Obviamente, seguramente tienen más planes, sí, claro. Crecer más, y totalmente me encanta la idea. Pero, ¿sentís que en el otro rubro te hubiera ido mejor? ¿Te enamoraste de tu nuevo proyecto? ¿Sentís que tenés más de lo que hubieras esperado en el otro plan? Creo que quizás en otro panorama no, porque precisamente lo bonito de Gravity es que lo podemos controlar nosotros, ¿no? Quizás haber involucrado a un jefe y dependiendo como que de la generación hubiese como pasado esos límites donde por más que yo tuviese y confianza en mi instinto, había como una pared o un techo que no me lo iba a permitir. Lo bonito de Gravity y que está constituido por nosotros mismos es que como que podemos explorar y probar, y justamente eso también se debe como el éxito de Gravity, que nos permitimos quizás poner a prueba ciertas estrategias y cuando funcionan, maravilloso. Pero estoy consciente que quizás en otro panorama, trabajando para una agencia regular y tradicional de publicidad, como que mi creatividad hubiese sido cerrada, hubiese sido quizás controlada. Aquí es como, mira, tienes la libertad. Aquí puede ser todo lo creativa que vos querrás hacer. Totalmente. Y si hay días malos, sé que no tengo a quién culpar, sé que fue algo completamente mío o nuestro, y tengo el tiempo de analizar qué pasó. Pero muchas veces cuando las corporativas están constituidas en su organigrama como muy cuadrados, este feedback o esta retroalimentación no la tiene. Y yo creo que a mí particularmente no me funciona ese nivel de control. O sea, saber que quizás tengo una idea, no la quieren ni siquiera escuchar, hubiese sido como muy frustrante para mí. Sí, yo por lo que nos estás contando, yo veo que tenés una manera muy relajada de ver las cosas, y a veces hace falta eso. ¿Cómo desarrollaste eso? ¿Fuiste siempre así? Yo creo que no es mío, la verdad. ¿Ah, no? No, o sea, creo que se debe mucho justamente a lo que hablaba de las personalidades y cómo Douglas y yo nos integramos. Yo soy más impulsiva y soy muy perfeccionista, la verdad. O sea, es como no me doy mucho margen al error. Y cuando tengo una idea anteriormente, como que la pulía tanto y la pulía tanto y la pulía tanto que pasaba un año y la idea no estaba. Douglas sí es, por su forma de ser, como ya que prueba, o sea, vamos a intentarlo. Si pasa algo, yo no me voy a molestar contigo, que es la única opinión que te debería de importar en cuanto a sociedad, porque sé que estamos probando. Entonces, así como yo a él le he aportado es como que es ese impulso, ese fuego que como que vamos, él también me ha llevado a mí a la calma y a aceptar y ver las cosas como, bueno, capaz no es hoy, no pasa nada, seguimos intentando mañana.
Yo anteriormente sí era como, necesito que todo sea hoy, si no era hoy, me culpaba. O sea, era como, claro, es que no lo intenté, no llamé tanto a la persona. Él es más como easygoing. Y creo que el balance de la Luisana de hoy en día se debe como a lo mismo. Que yo, esto se lo aporto mucho a lo que decías al inicio de la disposición. Yo creo que cualquier cosa, tanto en lo personal como también en lo laboral, si no hay disposición, no hay cambios. Y si no hay cambios, no hay evolución. Entonces creo que para lo que sea en tu vida, bien sea situaciones como nos pasó a nosotros, el tema de la pandemia, o quizás que ya no te sientes como la persona que eras antes y quieres probar cosas nuevas, la disposición es lo que te va a permitir a escuchar personas que quizás saben y te pueden dar los mejores consejos, a ver errores que tú tienes, pero que estás como reacio a aceptarlos para poder evolucionar, o quizás ya también como entender que en lo que estás no es lo tuyo, y que no funcionó y está bien. Yo creo que hoy en día como que estoy consciente de que es así porque hubo mucha disposición de mucha aceptar flexibilidad. todo. Sí. Yo creo que hay mucha gente que falla por eso, porque no hay flexibilidad. Están como que queriendo ir por una línea recta, tener algo seguro. Total. Y al momento de que no pasa, pues se frustran y ahí lo dejan. ¿Qué pasó en el inicio de Gravity? Obviamente no fue seguramente todo éxito. Claro, igual seguramente tuvieron como preocupaciones. ¿Cómo supieron guiar el estudio a lo que es hoy? Yo creo que mucho se debe a la organización. En la parte creativa, bien sea lo que es televisión, ser un creador de contenido, trabajar para como plataformas digitales, es muy fácil como perder esa organización. Si algo entendimos Douglas y yo desde un inicio es en el país en el que estamos y cómo se manejan las cosas acá, y nos apegamos muchísimo a eso. El tema de facturación, el tema de contratos, horarios, la parte de cómo fue constituida el estudio, y yo creo que eso también le dio muchísima tranquilidad a la gente al momento de adquirir nuestros servicios porque sintieron esa organización y sintieron que estaban en buenas manos. Creo que para nosotros también era importante por dos cosas. O sea, uno, que no es normal las edades en las que estábamos con lo que nosotros queríamos transmitir. Y con la lo gente que promocionaban. Total. Entonces la gente siempre tiende a desconfiar de que te ven muy jóvenes, muy novatos. Pero cuando tú le hablas con la seguridad de que sabes lo que estás haciendo y que precisamente por eso constituiste una empresa donde ofrece estos servicios de esta forma organizada, la gente confía. El primer año claramente fue un año donde yo lo denomino como el año de reeducar el mercado, porque había muchísima gente que como va viendo, vamos viendo, ¿no? Y para nosotros era como no hay opción. O sea, las cosas tienen que estipularse, tienen que facturarse, tienen que evaluarse, ver los resultados y considerar cambios. Y el primer año fue como ese choque entre mercado y nosotros, donde nosotros nos manejamos así, y para mucha gente era como muy protocolar. De mercado referís, obviamente seguramente tienen clientes americanos, pero ¿con quién te costó más esa educación? ¿Con el mercado latino? Sí, 100%, 100%. Y creo que también eso es frustrante porque es tu gente, ¿no? Exacto. Y tú quieres ver tu gente como que brillar, pero creo que es muy fácil a veces lo mismo de estar en Miami, es un reto, porque la línea es delgada. O sea, la línea es delgada de recordar que seguimos en un país, ya no estamos en otro, y son personas o clientes que fueron algo en su país original y como que vienen con costumbres. Entonces, como reeducar esas cosas es un poco challenging, porque bueno, quizás en Venezuela o en los países que nos estén viendo es como, por ejemplo, a nivel de jornada, nosotros ofrecemos servicios como de renta del estudio, no solamente lo que es el podcast, sino también tenemos otros servicios. Entonces es como, mira, te rento el estudio, si me tomo 24 horas no pasa nada. En cambio aquí es como cada minuto, cada hora cuenta. Totalmente. Entonces como ese cambio sí fue un cambio que el primer año costó, y claro, para nosotros que veníamos de mutar una idea, cuando te hacen sentir como no es así, tú pasas un minuto donde lo dudas, como que soy yo quien está mal. Pero cuando vuelves a lo que estudiaste, tu instinto, la disposición de escuchar, ver a otros que sí lo han logrado, te das cuenta que la única forma de llegar a donde hoy en día estamos es seguir confiando en lo que originalmente pensaste. ¿Has perdido clientes por mantener tus no negociables? Sí, totalmente. Sí. Y al inicio, como que creo que no solamente en esta parte, ¿no? En lo que es lo creativo, sino como que en cualquier área,
las primeras veces que es como que te culpas, como que claro, estuvo mal, debo yo cambiar lo que yo venía haciendo o el servicio que vengo ofreciendo, pero con el tiempo aprendes que la respuesta a eso no era tu cliente, simplemente no era tu cliente y para ese cliente hay otro tipo de compañía como para ti, existen los clientes a lo que tú realmente le estás hablando. Alineados a tus valores, por así decirlo. Completamente. Wow, me encanta. ¿Cuáles son los planes de Gravity en el futuro? Hay muchos y lo bonito de hoy en día es que Gravity, más allá de un estudio, se ha convertido en una bandera. Hoy en día nosotros representamos como estudio a todos los creativos, a toda la gente que quiere ver y tiene en mente un contenido y lo quiere ver en pantalla y sueña en crear comunidad. Nosotros somos esos psicólogos creativos, como a veces nos llamamos, que cuando nos dicen es que tengo esta idea y no sé cómo plasmarla, entendemos completamente. Gravity a la larga quiere seguir creciendo, quiere llegar a más partes, no solamente dentro de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Y también vienen como muchos servicios que queremos seguir ofreciendo porque nuestra misión siempre es ir de la mano a las nuevas tendencias de las redes sociales. Y bueno, anteriormente no teníamos servicios de grabar Reels, pero hoy en día se graban Reels y Wow. básicamente esa es la velocidad, la misma velocidad que van creciendo nuestros servicios. Wow. ¿Seguís en constante preparación? Sí, Antes todo el tiempo. decíamos que medicina era como que toda la vida tenían que estudiar. ¿Cómo es esto ahora del marketing? Porque como hablábamos en otros episodios, es una industria que se mueve muy rápido, Sí. o sea, no hay chance. Sí, total. Siguen en constante actualización, preparación. Totalmente. Yo creo que esa es la clave. Realmente en el área de marketing, y como te lo mencioné en algún punto, para mí, aunque entiendo que existen distintas formas de estudiar el mercado, para mí el más importante es siempre ver y velar por el comportamiento del consumidor. Yo, incluso en cosas donde realmente no estoy ya trabajando en esos horarios, como que voy al supermercado, presto muchísima atención a lo que la gente mientras está pidiendo algo, está esperando lo que está viendo. Le pongo muchísima atención a esas cosas, el formato, la plataforma que utilizan, las comodidades. Entonces, eso me ayuda mucho a cómo, de qué forma puedo reintegrarlo en el estudio. Y yo también soy consumidora. Yo también en mi tiempo libre consumo podcasts, veo series, películas, estoy totalmente todo el tiempo en Instagram y prestando atención a eso, pero yo tengo que escuchar dos tipos de consumidores, el que está después de ustedes que están viendo el podcast, como la creativa. Entonces, como que tengo que ver qué es más fácil para ti, cuál es el tipo de contenido que te gusta crear, qué es aquello que cuando vas a crear un contenido te frustra, como que mira, no tengo el tiempo de yo ponerme a poner cámaras y luces porque ya cuando voy a sentarme delante del micrófono me agoté. Ya estás cansada. Exacto, Sí, exacto. y ya no tienes como ideas de qué preguntarle a tu invitado. Esos detalles para mí cuentan. O sea, trato siempre de que, y tratamos en conjunto de que los procesos creativos sean los más fáciles y nosotros ocuparnos de esa área para que ustedes que son los creativos simplemente se dediquen al contenido. Wow. Luisiana, todo lo que decís es muy inspirador. Gracias. Y sobre todo para los emprendedores. Sí. Algo que le quisieras decir a esa gente que está con miedo de emprender, que hoy no se la cree. No todo es ni muy, muy, ni tan, tan. Eso es resumido. Ese es el la versión resumido. larga, la versión larga. Porque no todo lo negativo tiene que ser negativo, ni todo lo positivo tiene que cegarte de las posibles márgenes de errores. Yo creo que esa flexibilidad que dices tú es importante en muchísimas áreas y la disposición. Hoy en día que la salud mental se toma muchísimo más en cuenta y es algo que particularmente a mí me hace feliz, ninguna de las herramientas que escuchamos en redes sociales de coaching, yoga, meditación, crecimiento personal va a funcionar si nosotros no tenemos la disposición Exacto. de desconfigurar pensamientos tanto a nivel personal como laboral. Yo creo que el valor más importante, aunque para muchos no es considerado un valor, es la disposición para no ver las cosas ni muy negativas ni tan positivas. Wow, yo de toda esta historia exactamente saco a relucir la disponibilidad, flexibilidad, Sí. lo abiertos que estaban para agarrar las oportunidades que se les Total. presentaban alrededor. Y obviamente Total. casi nadie intenta aprender de espejo ajeno. Total. En cabeza ajena, dicen. Ustedes sí tomaron lo mejor que pudieron de toda la gente que les estaba compartiendo sus experiencias para ustedes no ir por ese camino y eso es totalmente admirable y sobre Total, todo siendo gracias. tan jóvenes. Sí, gracias. Muchas gracias por estar No, aquí a ti. conmigo. Me encanta haber estado grabando aquí y bueno, que se vengan más temporadas en Gravity. Total, Gracias, sigan Lu. viendo todos los episodios de Cami, que vienen muchísimas cosas buenas. Sigan la página del estudio y bueno, esto fue ni muy muy ni tan tan. Gracias.
Gracias por ver o escuchar este episodio. Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita. Para más información, entra a nimuymuynitantantpodcast.com y síguenos en Instagram en nimuymuynitantantpodcast.